La iglesia de San Francisco de Talavera de la Reina está conmemorando el 8º centenario del feliz tránsito de San Francisco de Asís, un año jubilar convocado por el Santo Padre para profundizar en la vida del poverelo de Asís. Buenas noches. Para celebrar este año jubilar, desde la parroquia talaverana han preparado numerosos actos con los que alcanzar la indulgencia plenaria. Entre ellos destaca la instauración de los lunes de San Francisco. Más detalles a continuación. Tras más de 13 años de espera, este jueves se ha inaugurado oficialmente la nueva sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Castilla-La Mancha. El ministro de Justicia ha ejercido como maestro de ceremonias en una visita a Toledo, donde ha aprovechado para mantener encuentros para abordar el despliegue de recursos y la ampliación de plazas en la región. En España, la vivienda se ha convertido en un elemento para ganar una renta adicional, hacer negocio o directamente especular. Es una de las conclusiones que extrae el sindicato Comisiones Obreras a partir del último informe sobre vivienda que ha realizado tomando como base Castilla-La Mancha. El Ministerio de Cultura ha acogido el examen de la Capitalidad Europea de la Cultura en el año 2031. Hoy se ha presentado oficialmente en Madrid la candidatura, con una delegación encabezada por el alcalde Carlos Velázquez. La iglesia de San Francisco de Talavera de la Reina está celebrando un año jubilar que se extenderá hasta el 10 de enero de 2027. Se conmemora el 8º centenario del feliz tránsito de San Francisco de Asís, un santo muy venerado en la Iglesia Católica que recuerda que la paz debe ser integral. El Papa León XIV ha convocado este jubileo no solo para que sea una efeméride histórica, sino para que se convierta en un impulso para la concordia y el respeto a la dignidad humana en la sociedad contemporánea. El Santo Padre ha recordado que la herencia de San Francisco de Asís pasa por la paz integral que abarca 3 dimensiones inseparables: la paz con Dios, la paz entre las personas y la paz con la creación. Son una de las tantas enseñanzas que dejó San Francisco. Durante todo el 2026, la Iglesia celebra su año jubilar. En la diócesis de Toledo, muy particularmente, la parroquia de Talavera, que lleva su nombre, se prepara para este gozo. Las imágenes estas, como esta que tenemos aquí, pequeñita, muy agradable, diríamos, de esto, pues estaban en la colegial, en un grupo de imágenes que hay allí que estaban muy mal, en malas condiciones. Las hemos ido restaurando poco a poco como hemos podido. Y esta por la curiosidad un poco del traje, ¿no? Siempre San Francisco, como el que aparece en el retablo, siempre aparece con su traje franciscano, ese marrón oscuro y demás. Sin embargo, cuando fue a restaurarse, ese era su color. Y entonces, bueno, por el color, la cara y demás, nos resultó agradable y es la que hemos tenido siempre así, como diríamos un poco el tipo y el prototipo. Pequeñito, como San Francisco, son los órdenes, los frailes menores. Esta parroquia de Talavera quiere venerar a su titular con numerosos actos para ganar la indulgencia plenaria. Por ello, ha establecido los lunes de San Francisco. Todos los lunes, tanto la misa de las 8:30 de la mañana como la de las 8 de la tarde, celebrarlas siempre en honor a San Francisco y que la gente pueda, después de misa, venerar la reliquia de San Francisco. También va a haber todos los días, antes de misa y durante la misa, un sacerdote confesando. Y luego, a lo largo de todo el año, durante una vez al mes, ya después de Semana Santa, a partir de Pascua, una vez al mes vamos a traer siempre un lunes, después de misa, a un sacerdote o a una persona que nos hable de la vida de San Francisco o de peculiaridades de la espiritualidad de San Francisco. El Papa León XIV ha convocado este año jubilar especialmente dedicado a San Francisco de Asís, que se prolongará hasta el 10 de enero de 2027. Pero, ¿qué significa realmente para la Iglesia la celebración de un año jubilar? Siempre que pecamos se nos hacen como heridas, ¿no? Como heridas en el alma. Entonces, cuando confesamos, se nos cierra la cicatriz, se nos cierra la herida, pero queda la cicatriz. Entonces, lo que hace el año jubilar es quitarnos todas las cicatrices que hayamos tenido desde la anterior vez que hayamos recibido el año jubilar o la gracia jubilar. También lo podemos ofrecer por un difunto, entonces esa persona que esté en el purgatorio, todas las cicatrices que tenga desaparecerán y entonces automáticamente subirá al cielo. Por tanto, toda aquella persona que entre por esta puerta y venga a venerar San Francisco
rece por el Papa, se confiese desde 8 días antes hasta 8 días después y comulgue igual 8 días antes, 8 días después, recibirá la gracia jubilar. En este sentido, la Santa Sede ha anunciado que del 22 de febrero al 22 de marzo de 2026 el cuerpo del santo será trasladado excepcionalmente de su cripta para facilitar la veneración de los fieles durante este centenario. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha inaugurado en Toledo la nueva sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Castilla-La Mancha, una inauguración que se produce en el marco de lo que ha considerado la mayor transformación de la justicia en décadas. Previamente, el ministro ha mantenido encuentros para abordar el despliegue de recursos y la ampliación de plazas en la región. Félix Bolaños ha visitado Toledo para inaugurar, tras más de 13 años de espera, el nuevo edificio que centraliza y mejora los servicios de medicina legal, dotándolos de tecnologías avanzadas para la investigación forense. Visito esta tierra, Castilla-La Mancha, como saben ustedes, a la que estoy muy unido. Mis 4 abuelos eran de Castilla-La Mancha, 2 de Fuensalida y 2 de Villafranca de los Caballeros. Y mi padre también es toledano, también es de un pueblo de La Mancha, de Villafranca de los Caballeros, y por tanto encantado de estar en Toledo porque estoy en casa literalmente. Una ocasión que el ministro ha aprovechado para detallar el anuncio de creación de 700 nuevas plazas, 500 de jueces y 200 de fiscales, y que se ha producido tras una reunión con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que le ha trasladado su inquietud por el colapso en los procedimientos de violencia machista. Creamos 50 nuevas secciones de violencia sobre la mujer en toda España, de las cuales 3 fueron a Castilla-La Mancha, una en Guadalajara, una en Ciudad Real y una en Toledo. Y por tanto ha habido una ampliación muy significativa de los recursos de los jueces, de los magistrados que se ocupan de la violencia sobre la mujer. Es un asunto para nosotros fundamental y por tanto es un crecimiento que era una reivindicación histórica que por fin este gobierno, este ministerio ha dado solución. El ministro ha celebrado los buenos resultados que está teniendo lo que califica como la mayor transformación de la justicia en décadas, con las distintas reformas legislativas, la ley de eficiencia y modernizando inmuebles como el que hoy ha inaugurado. Solo en Castilla-La Mancha. Estamos hablando que en el periodo que va desde enero a hoy del año 2026, comparado con el mismo periodo de 2025, ha aumentado el número de juicios celebrados en un 18,7%. Algunos tribunales de instancia son un ejemplo de buenas prácticas a nivel de todo nuestro país. Por ejemplo, en Illescas, la pendencia de la ejecución se redujo un 98% gracias al nuevo servicio de ejecución derivado del tribunal de instancia. Pero es que una cifra también elevadísima de casi el 50% de reducción de pendencia en el tribunal de instancia de Talavera de la Reina. La reforma del edificio ha supuesto una inversión de más de 5 millones de euros y permite unificar los servicios de patología forense y clínica médico-forense que antes estaban dispersos. Con motivo del 500 aniversario del Consejo de Estado, su presidenta, Carmen Calvo, ha visitado el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha en Toledo, una visita que está dentro de la ronda que está realizando a todos los consejos consultivos del país. Es decir, pasan por nuestras manos los temas importantes y no nos verán en los medios, pero sí nos verán pensando de manera muy tranquila y muy rigurosa que los pasos que se dan con arreglo a nuestra Constitución y a nuestra legalidad. Esa es nuestra función. Y yo la reivindico porque creo que la función consultiva le prestan un gran servicio a la democracia, a la tranquilidad de un país, a la estabilidad de un Estado que es descentralizado. Además, en su visita a nuestra ciudad, la presidenta del Consejo de Estado ha defendido el derecho internacional como base de la civilización y ha celebrado que 24 horas después la presidenta de la Comisión Europea rectifique sus palabras después de defender ante el cuerpo diplomático europeo que el bloque ya no puede confiar en un sistema internacional basado en reglas. Comisiones Obreras alerta de que en España la vivienda se ha convertido en un elemento para ganar una renta adicional, hacer negocio o directamente especular. Es una de las conclusiones que se sacan con el último informe sobre vivienda que ha realizado el sindicato recabando datos en Castilla-La Mancha. Desde el sindicato proponen una ley regional, así como crear fondos de inversión destinados a financiar vivienda protegida.
Muchas viviendas en pocas manos. Es la principal conclusión a la que llega Comisiones Obreras tras hacer un estudio sobre vivienda en Castilla-La Mancha. Fíjense en estos datos que avalan esta conclusión. En 2008, el 32% de los propietarios tenían más de una vivienda, pero es que ahora esa cifra es del 43%. La conclusión que tenemos es que la vivienda en Castilla-La Mancha, como decía Javier, ha pasado de ser un derecho constitucional a ser un activo especulativo, configurándose un modelo rentista que además supone el principal lastre del consumo, del ahorro y, como decimos en el informe Vivienda y Bienestar, del bienestar y de la calidad de vida de las familias. Los datos reflejan que la renta media que se consigue por una vivienda alcanza un 12,9%, 6 puntos más que una inversión empresarial que se queda en el 7,3%. El informe revela también que en Castilla-La Mancha hay más viviendas vacías que la media. Son el 23% del total, frente al 14% de la media de España. También afecta el incremento de vivienda turística, con 5.200 unidades en la región. Comisiones Obreras avisa que desde 2020, en apenas un lustro, se ha incrementado el número un 60%. ¿Qué está consiguiendo esto? Pues que se retire vivienda del mercado residencial y que se acelere la gentrificación. Con las consecuencias que eso tiene. No podemos permitir, lo primero, la desconexión entre el empleo y la vida diaria. Porque eso lleva a desigualdades, porque eso lleva a una menor diversidad social, a un menor tejido vecinal y sobre todo a que hay más horas de transporte y estamos perjudicando algo que en estos momentos debemos defender, que es la sostenibilidad. Comisiones Obreras no solo ha hecho el diagnóstico, sino que también propone soluciones. Sugieren, por ejemplo, que se afloren las viviendas vacías con cargas impositivas. También plantean que las administraciones pongan suelo público para construir y que en las zonas tensionadas como el corredor de Henares o la Sagra se intervenga en el precio. Apostamos también por la rehabilitación para poner en el alquiler el parque más antiguo de viviendas y sobre todo por contener los precios con la declaración de las zonas tensionadas, que en Castilla-La Mancha son prácticamente el corredor de Henares y la Sagra, y ofrecer suelo público para construir. Y a modo de resumen, podemos decir que Comisiones Obreras considera que este es verdad, es un problema muy complejo, intervienen muchas administraciones, pero que hace falta soluciones estructurales. El informe de Comisiones Obreras insta a las administraciones a impulsar una ley regional, así como a crear fondos de inversión destinados a financiar vivienda protegida. Eurocaja Rural consolida su modelo de negocio de banca cercana. Durante el año 2025 ha tenido un beneficio de 122 millones de euros. Estos resultados afianzan su posición como una de las entidades financieras más sólidas y solventes del panorama nacional. La cooperativa de crédito vuelve a demostrar la fortaleza de un modelo de negocio basado en la recurrencia de resultados, la prudencia en la gestión y la cercanía con el cliente. Eurocaja Rural cerró 2025 con un beneficio después de impuestos de 122 millones de euros, un 5,49 superior a los del ejercicio 2024. 2025 ha sido un ejercicio magnífico para Eurocaja Rural, en el cual hemos alcanzado todos los objetivos que nos habíamos planteado al inicio del mismo. Hemos alcanzado los 122 millones de euros de beneficio, lo cual supone un 5,5% de crecimiento respecto al año anterior, y esto se ha asentado en un crecimiento de la inversión crediticia del 18,5%, alcanzando las 25.000 operaciones concedidas por cerca de 2.700 millones de euros. Estos resultados afianzan su posición como una de las entidades financieras más sólidas y solventes del panorama nacional. La morosidad sigue muy controlada en Eurocaja Rural, lo cual demuestra que nuestro modelo de concesión de operaciones y de negocio es un modelo seguro y fiable, con un ratio del 1,36%, uno de los más bajos del sistema financiero español, y con una cobertura sobre saldo dudoso del 141%, que prácticamente dobla a la media del sector financiero. La cooperativa de crédito vuelve a demostrar la fortaleza de un modelo de negocio basado en la recurrencia de resultados, la prudencia en la gestión y la cercanía con el cliente.
La creación de nuevas empresas en Castilla-La Mancha subió un 8,6% en enero en tasa interanual, con un total de 316 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 76, un 28,8% más según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata del tercero mejor dato de constitución de empresas en un mes de enero en la región de la serie histórica. Con el ascenso de enero, la creación de empresas en Castilla-La Mancha encadena 5 meses consecutivos de crecimiento interanual. Por provincias, Toledo es la que mayor número de nuevas empresas registra, con 120, seguida de Albacete con 68, Ciudad Real con 67, 31 en Guadalajara y finalmente Cuenca con 30 nuevas sociedades. Castilla-La Mancha registró en 2025 una demanda de energía eléctrica de 12.524 gigavatios hora, lo que supone un incremento del 3,6%, que se eleva hasta un 5,2% si se tienen en cuenta las instalaciones de autoconsumo. De acuerdo con el informe del Sistema Eléctrico 2025 publicado por Red Eléctrica en Castilla-La Mancha, se produjeron un total de 12.104 gigavatios hora con solar fotovoltaica, la segunda mayor cantidad generada por una comunidad autónoma en España, solo adelantada por Andalucía, que aportó 15.549 gigavatios hora de origen fotovoltaico. Hoy ha comenzado el cursillo de Cristiandad número 280 de nuestra Archidiócesis de Toledo en la Casa de la Iglesia en Talavera de la Reina. Toda una experiencia de lo fundamental cristiano desde la cercanía y la alegría a quienes se acercan en búsqueda. Para mí el movimiento del cursillo de Cristiandad fue el camino de salvación que el Señor me presentó, porque yo estaba de espaldas a Dios, mi vida era un desastre, espiritualmente estaba por el suelo. Y me brindaron la ayuda, invitándome, varias veces me lo habían hecho, pero yo decía que no. En un momento crucial de la vida dije que sí, y fueron los 3 días que me cambiaron la vida. Se han celebrado hasta el día de hoy 279 cursillos mixtos de 3 días. Debido a la extensión de la diócesis, hay una escuela con 2 sedes, una en Toledo y otra en Talavera de la Reina, donde existen 7 ultrellas distribuidas por todo el territorio diocesano: Toledo, Talavera de la Reina, zona de Extremadura, Illescas, Yepes, Consuegra, Puebla de Almoradiel y un grupo que se reúne en Añover Tajo. Toledo, que aspira a ser capital europea de la cultura en 2031, ha presentado hoy oficialmente su candidatura bajo el lema Toledo Shaping Culture. El alcalde Carlos Velázquez ha defendido el proyecto en Madrid ante un jurado internacional que publicará las ciudades finalistas este viernes. Burgos, Cáceres, Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Mallorca, Potries y Toledo son las ciudades que este jueves han presentado su candidatura frente a un jurado internacional para ser capital europea de la cultura en 2031. Bueno, pues salimos muy contentos. Hemos podido presentar en la primera media hora todas y cada una de las líneas del proyecto Shaping Culture, Shaping Europe, que era el eslogan de nuestra candidatura. Ya podemos contar más cosas que antes, ¿no? Y sobre todo, pues esa ciudad que interpreta las diferencias y las utiliza como herramienta de transformación positiva. El proyecto cuenta con el respaldo conjunto del Ayuntamiento, la Junta de Comunidades, la Diputación y diversas entidades sociales y académicas. Esta candidatura, como todos ustedes saben, nace de una convicción profunda que no es solo de Toledo, ciudad y provincia, es de toda una región, y así consta en el apoyo tan importante, por cierto, por el que nos han preguntado y hemos podido poner de manifiesto que existe en toda la sociedad castellano-manchega como garantía además de permanencia. Nace de la convicción de que la cultura es la herramienta más poderosa de transformación social. El alcalde ha asegurado que ha podido detectar receptividad en el jurado, que ahora tendrá que decidir si Toledo da el paso adelante. Este viernes se publicarán los finalistas. El Grupo Municipal Socialista ha apoyado esta candidatura y confían en que Toledo sea una de las ciudades finalistas como capital europea de la cultura. Por otro lado, han criticado la gestión del equipo de gobierno en este y otros asuntos de actualidad. A pesar de contar con su apoyo, al Grupo Municipal Socialista le hubiese gustado que las cosas fuesen de otra manera.
Lo que sí podemos decir es que nosotros estaríamos encantados que la delegación de Toledo, presente en el Ministerio de Cultura, viniese hoy con su trabajo hecho y con el corte pasado. Eso sería una noticia estupenda para la ciudad, para Toledo y para todos los toledanos. Contar con más participación, no solo a la hora de elaborar el proyecto con el que Toledo aspira a ser capital europea de la cultura, también piden más transparencia en proyectos que han suscitado las críticas de la oposición, como el proyecto Toledo Emerge. No sabemos absolutamente nada del edificio de Abdón de Paz. Una más. En el antiguo edificio de Radio Nacional ahora resulta que parece ser que hemos cambiado de idea también y se va a destinar a viviendas. Viviendas que, si son como todas las que anuncia este alcalde, pues serán inexistentes. El espacio gastronómico en el edificio de San Ildefonso, también dentro del Toledo Emerge. ¿Alguno de ustedes sabe cómo va este tema? Pues no tenemos noticias de nada. Además, desde el Grupo Municipal Socialista critican las iniciativas anunciadas por el Gobierno local que después financian otras administraciones y califica de mecenas a la Diputación con el proyecto Toledo Emerge. Justas, carreras de caballos, un mercado medieval y un gran desfile real. Son las actividades que podrán disfrutar aquellos que del 20 al 22 de marzo visiten la localidad toledana de Torrijos, que celebra la 19ª edición de sus crónicas del rey Don Pedro. La localidad toledana de Torrijos volverá al siglo XIV del 20 al 22 de marzo en una nueva edición de sus jornadas de las crónicas del rey Don Pedro, una cita que recrea un pasaje auténtico y muy arraigado de la historia de la localidad, como es el bautizo de la hija del rey Pedro I de Castilla, la infanta Beatriz, y donde los visitantes podrán también disfrutar de un fin de semana cargado de actividades como justas, carreras de caballos, un mercado medieval o un gran desfile real. Son un magnífico ejemplo de cómo la cultura, el patrimonio y la participación vecinal pueden unirse para crear un acontecimiento que trasciende lo local y se convierte en un atractivo para toda la provincia. Durante estos días, Torrijos vuelve a viajar al siglo XIV para recrear un episodio histórico muy ligado a su identidad. El programa de esta edición destacará por una mayor inversión en decoración, actividades y seguridad, garantizando así el asombro de quienes visiten el municipio estos días. Además, el objetivo del ayuntamiento es lograr superar los 30.000 visitantes del pasado año, así como elevar las jornadas al grado de interés turístico nacional próximamente. Una experiencia que no es un mercadillo medieval, es una ciudad que está recreando un hecho histórico que pasó de verdad, por lo cual le da más importancia y está haciendo que desde los más pequeños hasta los más mayores nos impliquemos en un proyecto cultural que está siendo ya reconocido por un interés turístico regional y que aspiramos y vamos a seguir trabajando porque tenga un reconocimiento a nivel nacional. Las crónicas echarán el cierre el domingo por la tarde con el espectáculo Delirios, donde más de 60 componentes ataviados de época medieval y antorchas recorrerán las calles despidiéndose después con un espectáculo pirotécnico como fin de fiesta. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron la atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. 2 días de ambiente primaveral, el de hoy y el de mañana, después del paso de una dana por la península. Un tiempo que hemos recibido con los brazos abiertos, lo habrá notado en la vida en las calles. Ausencia de precipitaciones y predominio de sol, pero con el fin de semana llega el cambio. No guarden el abrigo que el tiempo será distinto, una pequeña tregua primaveral que durará apenas estos 2 días. Pero no se asusten demasiado, que el fin de semana bajarán las temperaturas, sí, pero la próxima semana volveremos a la
las máximas cercanas a los 20 grados. Así que mañana viernes esperamos cielo poco nuboso en la región, tendiendo a nuboso por la tarde. No se descartan precipitaciones débiles en las sierras de Guadalajara o en la serranía de Cuenca. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios significativos. En la provincia de Toledo, mañana tendremos un día de cielo despejado, aunque llegarán algunas nubes, en el que el termómetro subirá hasta los 20 grados y como mínima esperamos 7. Y hasta aquí la información del día en Canal Diocesano de Televisión. Si les gustan nuestros contenidos y creen que podemos llegar a más gente, solo tienen que acceder a Bizum, elegir hacer un donativo e indicar el código de Radio Televisión Diocesana 10766. Envíen la cantidad con la que crean que nos pueden ayudar. Todas sus donaciones son importantes y nos hacen seguir adelante. Nosotros volvemos mañana a la misma hora con más noticias. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.